Brenda Valderrama. Doctora, gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Pues sí, efectivamente, el tema de los pronósticos es muy complejo, muy complejo. Sin embargo, sí se pueden hacer algunos análisis. El desarrollo de la pandemia pues ha sido muy diferente en cada país, ha dependido de las medidas que se han tomado, pero también ha dependido de las características de la población. Y entre esas características pues se toma, por ejemplo, su respeto a las medidas preventivas, su respeto, por ejemplo, al confinamiento, al uso de cubrebocas, al trabajo en casa, a suspender actividades escolares. Todo eso va sumando. Ha sido un gran experimento en todo el mundo. No ha habido dos países que tomen las mismas medidas al mismo tiempo. Y por lo tanto es muy difícil comparar lo que sucede en uno u otro, excepto donde sí se puede comparar es en los resultados. Y los resultados pues, se pueden ver en dos grandes rubros. Por un lado el número de decesos y por otro lado el número de casos positivos. Ninguna de las dos parámetros está completamente libre de sospechas porque hubo muchos casos de fallecimientos que no fueron correctamente identificados como COVID, y eso ocurrió en todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra el gran problema fueron los pacientes que fallecieron en asilos, que no fueron identificados y que les llevó a subestimar quizá en 20% el número de decesos. En México, pues la polémica es aún mayor. Los estudios del doctor Raúl Rojas, que hizo un análisis de anomalías en el caso de defunciones, dice que pueden ser, en lugar de los 47,000 que llevamos, pueden ser 160, 4 veces más. El tema de los casos positivos es muy parecido porque que nosotros tengamos una idea clara del número de casos depende de las pruebas que se hagan. Es una enfermedad que requiere pruebas moleculares, sobre todo para los pacientes asintomáticos. En México es uno de los países que menos hace pruebas en todo el mundo, por lo tanto sabíamos desde el principio que íbamos a tener subestimado el número de casos positivos. Y el último factor de corrección que tuvimos fue un factor de 8. Que fue el que dio el secretario López-Gatell. Primero dijo que de 10, luego lo bajó a 8, y eso fue hace varios meses, nunca volvió a mencionar el tema, por lo tanto seguimos tomando ese factor de corrección de 8. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Se han hecho diferentes modelos para tratar de proyectar el transcurso de la pandemia. Los modelos oficiales siempre han sido muy optimistas, como recuerdan, algunos modelos decían que se iba a tocar el máximo del contagio en mayo, luego se pasó a junio, luego se pasó a julio y simplemente después se dejó de hablar de ello. Sin embargo, los modelos independientes han sido más consistentes y son cada vez mejores en el sentido de que los que realizan diferentes investigadores con diferentes métodos comienzan a converger. Y esa convergencia la vemos en dos sentidos. Primero, bajo la métrica que se ha estado utilizando del número de pruebas, ellos calculan que el número de pacientes con casos positivos al final va a alcanzar 1,5 millones de casos positivos en México. Y también coinciden en que vamos a tener un máximo del contagio en las próximas semanas. Eso es bueno porque vamos a tocar fondo, digamos, en la crisis. Sin embargo, dada la dinámica tan lenta que hemos tenido para el incremento del número de casos, el decremento va a ser igual o más lento todavía. Eso nos va a llevar a un escenario hasta el mes de marzo del próximo año, prácticamente un año. Eso ha sido muy diferente de lo que ha ocurrido en otros países, donde han tenido curvas muy agudas, que suben muy, muy rápido, pero igual bajan muy rápido. Tenemos el caso de España, por ejemplo, o el caso de Italia. Lo que se buscó aquí fue que esa curva fuera más lenta, lo que le llaman achatar la curva. Y lo lograron. Fue tan lenta que se va a prolongar un año completo en lugar de 3 meses. Eso quizás salve vidas, no lo sabemos porque, les digo, los datos siguen siendo muy opacos. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que va a dañar fuertemente la economía. Y eso nos hace de ser doblemente responsables. Tenemos que ser muy responsables para evitar que se incremente la tasa de contagios. Y por otro, tenemos que ser muy creativos para desarrollar actividades comerciales de bajo riesgo, tanto para los empleados como para los clientes.
Ya estamos viendo algunas alternativas, algunas son muy frustrantes, otras son más creativas, hay más venta a domicilio, hay más venta por correo. Sin embargo, todavía vemos muchos negocios, sobre todo negocios pequeños, que no solamente no han mejorado, sino que empeoraron. Las medidas que habían tomado, el uso de cubrebocas, la distancia, ya la abandonaron porque sienten que hacen que pierdan clientes. Lo lamento mucho, pero la medida va a ser contraproducente. No solamente no les va a recuperar la clientela, al contrario, va a generar brotes de contagio en su cuadra, en su barrio, en su colonia, y el daño va a ser constante, porque así como un cliente lo puede contagiar a ustedes, ustedes pueden contagiar a un cliente. Y estos negocios pequeños van a comenzar a ser sitios de contagio, hasta lo que sucede en algunos lugares donde son los mismos propietarios los que se enferman y fallecen. Lo que queremos y siempre hemos querido es que usted tenga la información, que usted puede tomar buenas decisiones, y por eso se lo decimos. Esto no va a mejorar rápido, esto va para largo, pero lo importante es que si todos cooperamos podemos llegar a un mejor futuro para todos. Mientras tanto, las vacunas siguen su curso y de eso hablaremos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, estimada Brenda Valderrama.